En esta época que todos los que trabajaron o conocieron a José Francisco López lo niegan, no es el caso de Sergio Joclender. Tuvieron diálogos largos con José Ignacio, con José Francisco López, pero no lo niegan, más bien, digamos, tiene algún exabrupto sobre el personaje. ¿Cuánto tiempo trabajaste con Josécito López? Y yo lo sufrí a López no menos de 5 años. 5 años. Sí, 4 años y pico. Tenía diálogo permanente con él. Y no tenía más remedio porque todos los programas de obra pública pasaban por Planificación Federal y por la Secretaría de Obras Públicas de él. Con los dos tuve contacto, con él y con Devido. Tenía contacto con los dos. Sí. ¿Eran la misma cosa Devido y López? En realidad Devido estaba por encima de López. Sí. Todos los expedientes de Planificación Federal llevan la firma del secretario del área, o sea López, y de Devido. Sí. Y los pagos se realizan desde el Ministerio de Economía. Una vez que el expediente está firmado por ellos dos, pasa a Economía, que debería haber auditado todo, y ahí recién dispara los pagos a través del Banco Nación. O sea que, digamos, todo era por derecha. ¿Por derecha qué cosa? Los pagos, digamos, ¿te venían por derecha o te pedían...? ¿Me estás hablando de mí o de la obra pública en el país? ¿De vos y de la obra pública en el país? Mientras yo estuve en la Fundación, sí, no hay absolutamente ninguna irregularidad. A partir del momento en que yo renuncio y me voy precisamente por el enfrentamiento que tengo con López, con José López. Sí. ¿Pero qué tipo de enfrentamiento tuviste? Y José lo que planteaba era que la Fundación cediera todos los contratos a empresas que él iba a recomendar, empresas amigas, y que la Fundación se limitara a las actividades culturales y a la venta de paneles y de tecnología. Y que o sea, te quería mexicanear el negocio. Quería quedarse con todos los contratos. Y yo eso no lo iba a permitir nunca, porque la Fundación tenía un abordaje social en las obras. Es decir, en las obras nosotros contratábamos a la propia gente del barrio, sin experiencia laboral previa, se les enseñaba a trabajar, en la medida de lo posible, la mitad hombres y la mitad mujeres. Se les daba desayuno, almuerzo, merienda, cena a los que trabajaban en el turno noche, absolutamente del primero al último en blanco. En algunos barrios se instalaban jardines maternales, alfabetización, salud. ¿Con qué perfil te manejaba vos con él? Entonces, eso... Sí. Todo eso que nosotros hacíamos, una empresa privada no lo iba a hacer nunca. Sí. Además, todas las obras que se ejecutaron mientras yo estuve en la Fundación, ninguna tuvo sobreprecio, ninguna tuvo sobrefacturación, ninguna tuvo sobrecertificación. Toda la gente estaba en blanco. ¿Y por qué hay una investigación? Porque es así, cuando yo renuncio... Faltan 200 millones, dicen, 200 millones. Cuando yo renuncio a la Fundación, Planificación Federal le debía a la Fundación, en ese momento creo que eran 160 millones de pesos. Sí. Cuando yo renuncio a la Fundación, se abre una causa contra López, Devido y Eve de Bonafini. ¿Quién la abre? Se abre a instancias de una denuncia que hace la gente de Elisa Carrió y de Margarita Stolbizer. Sí. En esa causa yo declaro ante la Cámara de Diputados, donde aporto toneladas de documentación, explico la mecánica estamos hablando del año 2011, sí. Hace más de 5 años. Y todo eso se aporta a la causa, pero el juez Martínez Di Giorgi, juez federal Martínez Di Giorgi, se sentó encima de ese expediente y lo paralizó. Pero faltaban 160 millones. Entonces, hacen toda una serie de pericias, qué sé yo, que terminan 3 años y pico, casi 4 después que empiece esa causa. Pero el recorrido es el siguiente. Una vez que Martínez Di Giorgi congela esa causa, lo llaman a Ollarvide para que arme una causa contra Joclender. Sí. Y a partir de ese momento, Joclender pasó a ser el enemigo público número 1. ¿Podés llamar a un juez y armar una causa sobre qué base? Yo tengo que tener una base, digamos. Bueno, Eve de Bonafini gritando, la plata no está, la plata se lo llevó, pregúntenle a Joclender. O sea, te hablan una causa por estafa. Arman una causa por defraudación, lavado de dinero, una mega causa. Ahora, ¿cómo? Bueno, pero vos me decís que lo padeciste a José López. Bueno, déjame terminar cómo termina esto. Sí.
cuando... Es decir, yo me defiendo al principio solo, después con defensor oficial, Sí. y logro acreditar en el expediente todo esto que te dije, que mientras yo estuve, Sí. se presentaron los balances, los inventarios, las memorias, y que no faltaba un mango. Sí. Y esta plata que dicen que falta, que después llegaron a decir que eran 206 millones de pesos, pudimos demostrar, en realidad pudo demostrar el defensor oficial, que esa plata la cobró Eve de Bonafini, la cobró la Fundación. Sí. Mucho tiempo después, pero no la cobra directamente la Fundación, sino que con la firma de Eve de Bonafini en escribanía, y están las actas aportadas en el expediente, desvían ese dinero a un fideicomiso que llamaron Ni un paso atrás. Sí. Y ese fideicomiso estaba dirigido, administrado por 2 o 3 contadores que había puesto Vudú, la gente de Vudú. Y cobraron no ya 206, 260 millones de pesos. Y se fumaron todo el patrimonio de la Fundación. Y efectivamente López logra... ¿Y se fumaron los 260 millones? 260 millones nadie sabe dónde fue, porque no le pagaron a los trabajadores, no pagaron indemnizaciones, no pagaron nada. Y a su vez, López consiguió lo que quería, porque todos los contratos que tenía la Fundación pasaron a manos de empresas privadas recomendadas por él. Perfecto. Ahora, ¿López en algún momento te sugirió el negocio? ¿Te intentó coimear algo por el estilo? No, no se animaba. No se animaba porque él ya sabía cómo iba a responder yo. Él avanza contra la Fundación tratando de armar esto. De sacar del medio de la Fundación como contratante. Exacto. Él trata de armar esto y avanza sobre esto recién después, unos meses después que muere Néstor. Vos tenés un perfil, digamos, de comprender psicológicamente a una persona. ¿Imaginabas un loco de esta característica, un loco o un atorrante de esta característica? A ver, yo me fui dando cuenta de lo que era realmente una basura de persona. Es decir, vos veías a los intendentes o gobernadores a veces en situaciones dramáticas, de inundaciones, de catástrofes, desfilar, y si no eran kirchneristas o no pertenecían al grupo con el que estaban todos arreglados, lo miraba como basura. Y mientras tanto pasaba por ahí el intendente de algún municipio del conurbano y le firmaban millones y millones, pero alegremente. Y todo esto, pero a ver, toda la enorme corrupción que hubo en la Argentina no hubiese sido posible sin la complicidad o la connivencia de gran parte de la justicia federal. A ver, porque estamos hablando de jueces que durmieron las causas. Sí, eso no hay duda. A ver, pero antes de llegar a las causas, Sergio, yo lo que quiero saber es lo siguiente. Vos tuviste 5 años de relación con ellos y vos fuiste un adherente importante al proyecto, ¿sí? ¿Un adherente importante al proyecto? Sí. Digo, participaste, compraste la idea. Yo compré la idea. Digo, te vi hablando en un acto cuando estaba Néstor Kirchner, presentaba las cosas. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que advertiste en el medio? ¿Que todo era para Curro? ¿O vos porque tuviste un inconveniente con López? Digo, porque te vi hablar entusiastamente y Néstor Kirchner te miraba con admiración. A ver, la última obra que inaugura Néstor es un barrio que nosotros realizamos en Santiago del Estero que se llama El Carmen. Sí. Bien. Fue el último acto público, creo que de él. A ver, cuando uno comienza a caminar empezaba a caminar por los pasillos de ese Ministerio de Planificación Federal o por el Ministerio de Economía, me tuve que hacer un experto en el recorrido de los expedientes hasta que saliera el pago. Sí. Uno habla con la gente y ve que a fulano de tal lo echaron porque no quiso firmar un expediente trucho, que el otro te cuenta algo, que ves pasar ahí un sindicalista de la construcción junto con un empresario de la Cámara de la Construcción arreglando una mega obra. Detrás de esto, todos habíamos comprado la idea de que el proyecto nacional y popular necesitaba hacer caja para sostener su proyecto político. Sí. Y junto con esto, digamos, la idea histórica de que roban pero hacen. ¿Sí? O sea, compraste esa idea vos también. Yo compré la idea de que no si tenías, no hacían caja, no tenías una especie de reserva moral frente a eso. A ver, nunca nadie se imaginaba la magnitud que esto tenía, que iba a tener. Sí. Era impensable. Sí. Bueno, entonces uno decía, si el gobierno no hace caja para sostener las elecciones municipales, sindicales, provinciales, nacionales, para los actos políticos, para subvencionar todo un armado,
Si no tiene esos recursos, entonces los únicos que pueden hacer política, ¿quiénes son? O los multimillonarios, tipo Macri, o los partidos, los grupos que están apoyados por las grandes multinacionales, imperialistas y capitalistas. Y esto nosotros lo compramos, ¿sí? Nunca pensamos que iba a llegar a ese extremo tan O sea, vos zafado. compraste un grado de amoralidad determinado, limitado. Y sí. O de corrupción limitado. Sí, y además yo en mi vida había pasado había caminado por los pasillos del ministerio. Y recién me enteraba de cómo eran las cosas. Era absolutamente ingenuo en esa parte. Claro. Oye, bueno, pero también no vamos a hacer un juicio de valor en ese sentido. Ahora, vos trabajabas con una mujer que en algún momento dijo que vos eras el hijo que había perdido, que no tenía. Te adoptó. Eve. ¿Cómo termina esta historia con Eve cuando vos sos casi denunciante de Eve? ¿Cómo es la historia? ¿Qué es lo que pasó en el medio? ¿La plata pasó en el medio? No, lo que pasa es que, digamos, todas mis discusiones con López y en algún momento todas mis discusiones con Cristina, todo esto comienza a desbarrancarse. ¿Vos discutías cara a cara con Cristina? No. Sí. Todo esto comienza a desbarrancarse después de la muerte de Néstor. Sí. Este país, yo sigo insistiendo, este país fue uno mientras se tuvo Néstor y otro completamente distinto una vez que él se murió. Sí. Después que él se muere y López intenta avanzar sobre la fundación y finalmente lo logra, es donde yo empiezo a chocar con él mucho. Y a ver, a mí no me iba a asustar. Es decir, el petiso podía ser prepotente con los empresarios, los sindicalistas, qué sé yo. Yo no le debía nada, iba de frente, pagame porque tengo 6.500 trabajadores que necesitan cobrar. Sí. Y 2 veces estuvimos a punto ya de agarrarnos a las piñas, o yo de agarrarlo al cogote. Y entonces él se le quejaba a Cristina, Cristina se le quejaba a Eve y Eve me tiraba los huevos a mí. Entonces llegó un momento que esa situación... Y el planteo que él le hacía a Eve, Eve, querida, que yo, quédate tranquila, que el problema era Sergio y que, pero que ellos lo iban a ayudar y que ellas los iban a acompañar. Y cada vez más fui teniendo diferencias con Eve en relación a algunos de sus planteos, ¿sí? De sus planteos públicos. Pero vos en una entrevista anterior me dijiste que directamente había cosas que Eve reclamaba que no tenía, digamos, viajar en primera, una casa para la hija de Eve, claro. Digamos, gasto casi... Sí, pero no es que Eve tiene escondido en el fondo de la casa, en un pozo, millones de dólares. Pues no se enriqueció. ¿Pero que la hija compraba una casa con plata de la fundación? Sí, está aprobado, está acreditado. Pero el tema es... mira, el otro día sale Eve a hacer esas declaraciones, ¿viste? Sí. Que López es un infiltrado y demás. Y en realidad, a mí no me preocupa lo que dice Eve. A mí me preocupa que cuando ella termina de hablar, vos ves que hay un montón de gente que la aplaude y la ovaciona. Sí. Y vos decís, pero ¿en qué planeta viven? Bueno, ella se alimenta de eso. Cada vez que salía a decir un disparate, o la llamaba Parrilli, o la llamaba Cristina, o la llamaba López, o Devido, para decirle, Eve, querida, fantástico, qué bien que estás, sos la única que nos comprende, qué sé yo, le mandaban un ramo de flores, la invitaban a casa de gobierno, al ministerio, y se la usaban. Y ella se inflaba como un sapo, ¿viste? Ay, se codeaba con todo eso. Ahora, yo creo que hay que entender, primero, que la lucha de las madres es una lucha increíblemente respetable. Es una epopeya para este país y forma parte de nuestra historia de independencia. Ahora, Eve no es las madres. Eve no representa a todas las madres. Es decir, Eve no representa lo que fue el movimiento y la lucha por los derechos humanos. Es decir, Eve representa cada vez menos a un movimiento y cada vez más a ella misma. Y esa relación tan patológica con Néstor y Cristina. Cuando vos hablas de cómo se manejaba con sueños compartidos con el tema del presupuesto y que vos ejecutaste toda la plata esa. En la investigación surgen algunos pagos que vos hacías pasar por una financiera. Vos cambiabas cheques. Cambiabas cheques del Estado Nacional. No. ¿Cómo era la historia? No, el cheque del Estado Nacional nunca. El cheque de la Fundación. El tema es así. ¿Vos cambiabas cheque de la Fundación? Claro, sí, muchísimas veces. Es decir, cuando no te llegaba la plata. Cuando no llegaba la plata y había que pagarle a la gente, como hace cualquier empresa o cualquier institución. Vende cheque. A ver,
tenés que pagar los sueldos. ¿No está la plata? Bueno, muchachos, a ver dónde. ¿Está? Se firmaban los cheques, que ya yo no los firmaba ya, ni siquiera yo firmaba los cheques en esa época, porque yo era solo uno de los apoderados. Se iba a una financiera, se cambiaba un cheque y después se pagaba o se iba bicicleteando. Lo que sí se hacían era, y eso en particular lo hacía yo muy al principio, ¿no? Eso lo hacía yo personalmente, se cobraban muchos cheques en efectivo, porque, digamos, teníamos obradores muy grandes, repartidos por todo el país, más de 30 obras repartidas por todo el país. Había obradores con 600, cheque del Estado Nacional vos lo cobrabas en efectivo. Se cobraban, por ejemplo, se cobra un cheque, no me acuerdo, de 10 millones, 20 millones en Santiago del Estero, ¿sí? En efectivo, se separa la parte que va para sueldos en efectivo, porque no toda la gente estaba bancarizada en el resto del país. Y el resto se deposita en la cuenta de la Fundación, en la cuenta del Banco Provincia de la Fundación, que está acreditado, para pagarle a los que están bancarizados. Sí. Pero el retiro de dinero en efectivo era permanente porque es la única forma de sobrar, ¿sí? Cuando después, ya años después, esto se fue organizando con otros apoderados, con otros contadores y demás, pues ya ellos se ocupaban. Pero siempre había una masa entre un 30 y un 35% de sueldo que había que pagar en sobrar en efectivo, en blanco, pero en efectivo. ¿De dónde sale la compra del avión? ¿El avión era necesario, era tuyo? ¿El avión cómo es la historia? Era imprescindible. Imprescindible. Y Pero bueno, ¿pero el avión es tuyo? Era de la empresa Meldorec, de la cual yo era uno de los O accionistas. sea, te lo autocompraste vos. Es así la historia. Cuando comenzamos a tener esa cantidad de obras repartidas por todo el país, necesitabas el avión. No, pero sí, pero el problema es que estábamos obligados a trasladar documentación, ingenieros, arquitectos, hasta suero antiofídico, ingenieros que iban a verificar y a controlar las obras, Sí. proveedores. Bueno, era desde el sur hasta el norte, prácticamente casi todas las provincias. Entonces llegaba un momento que era imposible hacerlo, ni en coche, mucho menos con aerolíneas, que era la época de todo el conflicto. Entonces nos manejábamos mucho con taxi aéreo. Es decir, tenía que ir de Salta a Misiones, de Misiones a Santiago del Estero, de Santiago del Estero al Chaco, del Chaco a Rosario, Rosario al sur, a Neuquén, a Río Negro, digo. Entonces llegó un momento en que, cuando hago la cuenta, veo que me convenía más ir pagando un avión y comprar un avión en cuotas, nos iba a salir mucho más barato que lo que se estaba gastando en el alquiler del servicio. Se lo propongo a la Fundación dice, no, nosotros no queremos tener un avión. Bueno, está bien. Entonces lo compro yo, compro la empresa esta, y que ya tenía además una presentación hecha para transporte aéreo, y logro reducir los gastos de movimiento de toda la Fundación, de ingenieros, de todo lo que te expliqué, a menos de la mitad. Y cubría parte de los gastos alquilándolo a otra empresa. Y lo compra la empresa y lo voy pagando. Y lo vas pagando. Y lo voy pagando. Y además, cuando no lo usaba la Fundación, comienzo a alquilarlo para ir juntando la plata para ir pagando las cuotas. No tenía ninguna connotación, digamos, de contraposición con lo que el negocio que estabas haciendo vos, porque digamos, te estabas haciendo como un negocio personal. No, porque le estaba economizando. Primero, yo no era funcionario del Estado. Pero la plata no la puso la Fundación. La plata para el avión no la puso la Fundación, te contrataba. Exacto. Pero me contrataban a menos de la mitad del precio de lo que salía, de lo que se gastaba antes. A ver, yo le he puesto en la Fundación, pero muchísimo más de lo que alguna vez pude cobrar. Mucho más. A ver, yo hacía rato que me quería ir de la Fundación, hasta que, bueno, esto explotó y... Pero igual ahora vas a tener que declarar de vuelta sobre el tema. Sí, a ver, pero digamos, esta causa es un mamarracho que inventaron para enchastrarla, porque te puedes imaginar que eso no va a terminar nunca. Última pregunta que te quiero hacer sobre el tema este. Cuando vos decís que el proyecto que compraste como cierta inmoralidad, porque aceptabas que el proyecto, digamos, tenía que tener plata y la plata a veces no se consigue por derecha. Cuando te enteras de todo lo que está pasando, la Rosadita, lo de José... jamás me imaginé jamás te imaginabas que tenía esa magnitud.
De todas maneras, yo llevo 5 años peleando en tribunales y en estos 5 años me he enterado de la cantidad de expedientes paralizados, la cantidad de denuncias que hubo. Y lo que sí te diría es esto. Porque que vos sos, sos como un arrepentido también del proyecto. Sí, pues yo no cometí ningún delito. Esa es la enorme diferencia. Y a mí me pegaron y me armaron una campaña como nunca se vio en la historia, y vos eso sos testigo. Lo que digo es, nunca nos imaginamos la magnitud de todo esto. Ahora, cuando uno ve lo de Lázaro Báez, estas autopistas que van a ningún lado, estas obras que nunca se hicieron, los sobreprecios que la obra que debería valer 10 vale 100. Bueno, esto en Santa Cruz uno lo ve porque está todo ahí, todo juntito. Ahora, esto sucedió a lo largo y ancho del país. Es decir, en provincia donde uno va, se encuentra con estas obras misteriosas. ¿Y eso qué te determina? ¿Una frustración? Sí. A ver, primero una lección. ¿Cuál es la lección? La primera lección es que el que roba no hace. Sí. La segunda, sí, una lección muy fuerte, ¿no? La segunda, de que esto que hay que hacer caja para hacer política, termina mal, termina mal. Cuando vos abrís la puerta para que empiecen a sacar de la caja y a sacarle al pueblo, y la cosa termina bastante podrida. Como he dicho, terminó. Ahora, vos tenés 2 clases de empresas, y de esto no nos podemos olvidar. Vos tenés los Lázaro Báez, los Cristóbal López, que son muy coyunturales de este periodo del kirchnerismo. Después tenés los otros grupos. Es decir, vos tenés la patria contratista, que viene desde la época de la dictadura, pasó por el radicalismo, por el menemismo, por el kirchnerismo, y yo no tengo por qué no pensar que nos sigue durante el macrismo, ¿sí? Es decir, no sé cómo este nuevo gobierno va a hacer para sacarse de encima estos empresarios estos grandes grupos que seguramente siguen, ¿no? sí. Hay que ver con qué maña sale, qué sé yo, veremos. Gracias, Sergio. No, gracias a vos.